Primero que nada vamos a recordar algunas cuestiones anatómicas. Por supuesto, el sistema visual está contenido en el compartimento suprasensorial. Está compuesto de receptores periféricos en la retina, de vías centrales y centros corticales. Hay una relación estrecha entre el movimiento ocular y las respuestas pupilares. Recordamos un esquema de la retina, ¿sí? Recuerden que el ojo es el órgano receptor periférico y por supuesto tiene una retina que tiene 3 capas. Una capa formada por conos y bastones que está aquí ilustrada. Unas células que se llaman bipolares. Y las células ganglionares. Recordando algunas cuestiones fisiológicas, los bastones son responsables de la visión de noche, de la visión entre 2 luces y de la detección del movimiento periférico del campo visual. Los conos son responsables de la visión de día y de la visión del color. Como ya mencionamos, tanto los bastones como los conos sinapsan con células bipolares, las cuales sinapsan a su vez con células ganglionares, desde las cuales las fibras desmielinizadas corren hacia el disco óptico, donde se mielinizan y dejan el ojo como el nervio óptico. Ahí, como pueden ver en esa ilustración, pues tenemos a la derecha pues el disco óptico y tenemos la mácula que casi siempre se encuentra, más bien se encuentra hacia la región temporal, es el área más importante de la agudeza visual. Por supuesto, tiene una concentración de conos más importante. Vamos a contestar varias preguntas, como es la costumbre en estas clases que les estoy impartiendo. Pregunta: ¿qué se proyecta hacia el cuerpo geniculado lateral? Y opción A, información auditiva desde el colículo inferior. B, información visual desde las células ganglionares retinianas. C, giro precúneo y giro cingulado posterior. Y en la última opción, formación hipocampal e hipotálamo. Siguiente pregunta: paciente que se valora en consulta externa con hemianopsia bitemporal en la campimetría por confrontación, mencione la patología que puede explicar esta alteración oftalmológica. Tenemos las siguientes opciones: infarto cerebeloso, infarto del lóbulo occipital derecho, adenoma de hipófisis e infarto en lóbulo frontal izquierdo. Pregunta: mujer de 23 años, quien presente hemianopsia homónima izquierda de inicio súbito y adormecimiento en mi cuerpo izquierdo. ¿Cuál es la etiología más probable? Tenemos las siguientes opciones: infarto del lóbulo occipital derecho, disección de arteria vertebral derecha, infarto lacunar de la cápsula interna derecha e histeria. Como pueden ver aquí en la ilustración, hay un infarto en el tálamo y hay un infarto occipital en el territorio de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Pues hay 2 infartos. Esa es parte a considerar para la respuesta correcta. Pregunta: paciente de 65 años, diabético e hipertenso, quien en forma súbita presenta defecto visual, acude con oftalmólogo y en campimetría presenta cuadrantanopsia homónima inferior. ¿Cuál de las siguientes respuestas explicaría esta alteración?
infarto cerebeloso, infarto del lóbulo occipital derecho, infarto en lóbulo frontal izquierdo o hemorragia del lóbulo parietal. Bueno, vamos a recordar los aspectos de anatomía y fisiología. Aquí tenemos esa ilustración donde podemos ver que el nervio óptico deja la órbita a través del foramen óptico y pasa posteriormente para unirse con el nervio opuesto, con el nervio óptico opuesto en el quiasma óptico. Aquí a nivel del quiasma se presenta una decusación parcial. Los axones desde las células ganglionares del lado nasal se cruzan, ¿sí? Como pueden ver ahí en la ilustración, hacia el lado opuesto. Después del quiasma tenemos el tracto óptico, que consiste de las fibras temporales ipsilaterales y de las nasales contralaterales y pasa hacia el cuerpo geniculado lateral, que está ilustrado aquí. De aquí unas pocas fibras dejan el tracto y pasan a estas fibras, son las que están involucradas en el reflejo pupilar de la luz. Los axones de los cuerpos celulares en el cuerpo geniculado lateral van a formar las radiaciones ópticas, que aquí están ilustradas. Termina en la parte, entra en el hemisferio en la parte más posterior de la cápsula interna, corre profunda a los lóbulos parietal y temporal y termina en la corteza calcarina del lóbulo occipital. ¿Está entendido hasta aquí? Entonces, todo el sistema visual es se va a representar en la corteza cerebral occipital en forma invertida. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Déjame ver si tiene internet esto. Dice que está estable, ¿no? Ajá. ¿Tiene el cable o es el... Lo agarra. Pregúntenle si están. ¿Ya nos escuchan mejor? Sí. Sí. Bueno, a ver si ya no falla. No, está bien. Bueno, continuamos. Vamos a contestar la primera pregunta. Para eso, pues tienen que recordar algunos aspectos del tálamo. No sé si ya vieron el tálamo, si no, aquí están algunos conceptos del tálamo. Los núcleos talámicos, por supuesto, tienen conexiones, ¿verdad?, con diferentes estructuras. Los cuerpos geniculados pueden considerarse como una extensión caudal de la masa nuclear ventral del tálamo. Aquí tenemos una ilustración de los cuerpos geniculados, ¿sí? Los mediales, pues se relacionan con el sistema auditivo medial, ahí para mnemotecnia medial music, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos ahorita no nos interesan en este momento. Los que nos interesan como recordatorio son los cuerpos geniculados laterales, que serían mnemotecnia like, ¿verdad?, en inglés. Entonces, lateral like se relaciona a la luz o al sistema visual. Los cuerpos geniculados laterales reciben información visual desde las células ganglionares retinianas vía axones que forman el tracto óptico. Es la respuesta de la pregunta, ¿sí? Por supuesto, ya después
se van a proyectar hacia la corteza calcarina del lóbulo occipital. Únicamente como recordatorio para que entiendan el concepto. Ahí está la respuesta correcta de la pregunta. ¿Está entendido? Sí. Bueno. Ahora vamos a hablar acerca del abordaje clínico y diagnóstico diferencial. ¿Sí? Por supuesto, les llega al consultorio un paciente que tiene alguna alteración visual. Ustedes tienen que empezar a formar en su mente un examen sistemático, no solo de la visión, sino también de la respuesta pupilar, los movimientos oculares. Si encuentran la causa a nivel del globo ocular, por supuesto, pues a esa área propiamente del oftalmólogo. Si la causa no se encuentra ahí, pues entonces nos obliga a hacer un examen neurológico completo. Los hallazgos pues nos van a ayudar a la localización de la lesión. Por ejemplo, si ustedes tienen una alteración de la visión más una respuesta pupilar alterada, esto nos va a indicar que hay una lesión antes del cuerpo geniculado lateral. Recuerdan que les mencioné que unas fibras salen hacia el colículo, ¿sí? Antes de llegar al cuerpo geniculado lateral, y esas fibras son las que van a dar la respuesta pupilar al colículo. ¿Cuál colículo dijimos? ¿A cuál? ¿Al superior o al inferior? Superior. Superior. Muy bien. Si tenemos una hemianopsia homónima más disfasia receptiva, por supuesto, ustedes ya saben que el lenguaje está controlado por la área receptiva en la región parieto-temporal, entonces ahí buscarían la alteración del paciente. En cambio, si tienen una hemianopsia únicamente homónima aislada, puede indicarnos una lesión occipital. Se dice que en las lesiones occipitales la visión central o macular está bien, pero no en todas. Generalmente cuando es patología vascular es cuando se ve conservada la visión central o macular. Hay otras alteraciones que pueden dar alteración también de la mácula. Pero así en términos generales se dice que si hay una hemianopsia homónima y se encuentra conservada la visión central que está controlada por la mácula, pues hay que pensar en el lóbulo occipital. En medicina, pues ya saben ustedes que todo lo sistematizamos para tratar de entenderlo, pero la medicina no tiene palabra, ¿sí? Se mezclan muchas cosas. Entonces empezamos el examen del nervio óptico. Primero vamos a revisar la agudeza visual. Si el paciente tiene un déficit severo, pues entonces ya le preguntamos al paciente si ve o no la luz. Con su lámpara lo iluminan los ojos y a veces ni siquiera perciben la luz, ya cuando hay una ceguera. Si ven poquito, pues hay que ver si perciben el movimiento de los dedos, por ejemplo, o si pueden contar los dedos se anota la distancia 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Sí? Cuando hay un déficit leve, se utilizan pues las cartas de las letras que ustedes ya conocen, ¿sí? Que de acuerdo a las letras que el paciente va viendo, pues se va catalogando su agudeza visual. Sin embargo, es importante aclarar que hay pacientes que tienen defectos de refracción como miopía, hipermetropía. En estos casos, pues para tratar de corregir eso se puede hacer un agujero pequeño, y a través de ese agujero probar la agudeza. Lo que ya mencioné, que utilizamos pues las diferentes escalas para habitualmente una de las que más utilizadas es la de pared de Snell, como esta que está aquí. La agudeza visual se expresa en pies, ¿sí? 20-20 equivale a 6 entre 6 en el sistema métrico, ¿sí? Y se prueba cada ojo por separado. Ya sea que le pidamos al paciente que se tape un ojo con la mano, o también hay unos aditamentos para poner sobre el ojo para que no vea nada más con uno. La campimetría, pues en el consultorio la vamos a realizar por confrontación.
Vamos a comparar los campos de visión del paciente avanzando, moviendo un dedo o un alfiler, ¿sí? Desde la periferia extrema hacia el punto de fijación. Por supuesto, le vamos a pedir al paciente que fije la mirada sobre la pupila del examinador. Cuando son defectos muy grandes, pues generalmente no tenemos problemas para detectarlos, pero a veces hay defectos de manchas o áreas pequeñas. En estos casos se tiene que realizar la campimetría computarizada que la realiza el oftalmólogo, ¿sí? Y tenemos que, para poder detectar defectos pequeños. Continuando con la exploración, es muy importante que aprendan ustedes a ver el fondo de ojo, ¿sí? Ahora que cuando, o sea, en clínica, pues lo ideal es que traigan siempre un oftalmoscopio. Habitualmente, pues, traten de traer algún oftalmoscopio de los más baratos o algo, porque andando en la clínica, pues ya saben que a veces todo se pierde. Entonces, traer un oftalmoscopio, aunque sea para que estén practicando y las oportunidades que todas las cosas en medicina, pues hay que hacerlas, ¿sí? El fondo de ojo, pues como pueden ver en esta ilustración, le piden al paciente que, bueno, aquí pueden ver el disco óptico, que es esta área redondeada, y acá está la mácula. Para ver el disco óptico hay que pedir al paciente que mire sobre un objeto distante, lejos de cualquier luz brillante. Sin embargo, si quieren ver la mácula, pues entonces sí hay que pedirle al paciente que vea una luz, ¿sí? Se usa el ojo derecho para examinar el ojo derecho del paciente y viceversa. Hay que notar la claridad del nervio óptico, como está aquí ilustrado. Seguir los vasos, ahí los vasos más anchos son las venas, los más angostos son las arterias, y se cruzan en diferentes niveles. Por supuesto, cuando ya tenemos enfermedades específicas, hay que buscar hemorragias, a veces en pacientes hipertensos o exudados. ¿Qué vamos a observar de las pupilas? Ya viendo, empezando ya con la exploración de las pupilas, tenemos que observar el tamaño, la forma, la igualdad, la reacción a la luz. Muchas veces tenemos muchos pacientes que están operados de cataratas con las pupilas deformadas. Ahí no podemos valorar la simetría pupilar. Siempre que vean eso, pues anótenlo en la historia clínica. La pupila deformada por cirugía de catarata, por ejemplo, ¿sí? Hay que revisar la reacción a la luz. Ambas pupilas se constriñen con la luz, ¿sí? Eso es lo normal, ¿sí? También hay que ver la reacción de acomodación y convergencia. Esto lo probamos con un objeto acercándolo hacia los ojos, ¿sí? Normalmente va a haber una constricción pupilar cuando el objeto está más cerca de los ojos. Si tenemos una lesión del nervio óptico, por supuesto, pues se va a abolir la respuesta pupilar a la luz en el mismo lado del ojo. Y por supuesto, pues si se estimula ese ojo, no nos va a dar otra respuesta. En cambio, si nosotros iluminamos el ojo normal, las dos pupilas se constriñen. Las proyecciones del nervio óptico, como ya lo mencioné, se hacen en forma retinotópica, punto a punto. Se proyectan lo mismo en la cisura a nivel de la corteza cerebral, a nivel occipital, a nivel de la cisura calcarina. Entonces, eso es importante, todo es invertido, ¿sí? Tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Bueno, aquí nada más para recordar los errores de refracción. Y ya dijimos que para corregir esto, en la exploración se utiliza un agujero pequeño, una hoja con algún agujero pequeño. Existen en general 4 tipos de refracción: la presbicia, que es la falla de la acomodación que se presenta con la edad después de los 40 años en general; la hipermetropía,
en la cual hay un globo ocular corto y la miopía que se llama vista corta, que por supuesto relacionado también con un globo ocular largo. Y el astigmatismo que va a estar dado por la variación en la curvatura corneal. Por supuesto, si este examen hasta aquí va normal, entonces seguimos buscando, ¿sí?, alguna otra alteración a nivel del sistema visual. Pueden ustedes ver un paciente que llega con un ojo rojo, doloroso, con lagrimeo excesivo, con fotofobia, o sea, le molesta la luz y aparte pérdida de la agudeza visual. Inmediatamente al ver este paciente en su consultorio, deben de pensar en estas patologías, una queratitis. Queratitis es inflamación de la córnea, entonces una córnea inflamada con úlceras. Puede haber una uveitis, o sea, inflamación del iris y del cuerpo ciliar. El iris, pues, es el que va a dar la abertura de la pupila, ¿sí? Y va a haber una pupila pequeña. O puede haber un glaucoma agudo, que es decir, que se debe a un aumento de la presión intraocular con una córnea nebulosa, o sea, borrosa, con congestión ciliar, la pupila dilatada, y el oftalmólogo le va a encontrar una presión intraocular aumentada. O puede haber una endoftalmitis, sí, que es una afección del vítreo, y puede haber incluso pus, ¿verdad?, tanto a nivel de la uvea y retina, ¿sí? Bueno, ustedes deben de recordar algunas de la anatomía del ojo, pero el ojo tiene una parte externa, una intermedia. La parte externa es la esclera, luego sigue la coroides y la más interna es la retina. La siguiente estructura a revisar es el cristalino o lente. Se examina, por supuesto, también con el oftalmoscopio. Si hay una opacificación del cristalino, pues a esto se le llama catarata, ¿sí? Posteriormente vamos a continuar con el examen del segmento posterior del ojo. Para esto se puede requerir dilatación pupilar. Muchas veces los oftalmólogos pues, les aplican medicamentos para poder observar con claridad toda la parte de la retina, ¿sí? Y ya a nivel de la retina, pues vamos a buscar el disco óptico, ¿sí?, las arterias y venas circundantes, como ya mencionamos, y la mácula que se encuentra en el lado temporal del disco óptico, ¿sí? El nervio óptico es el punto ciego fisiológico, pero si hay una lesión a nivel de la mácula, va a haber un escotoma, un defecto en el campo visual. ¿Está entendido? Bueno. Podemos tener alteraciones que nos van a dar una afección aguda de la visión o una afección progresiva o lenta. Entre las afecciones agudas, un paciente que de repente llega que inicia en forma súbita, generalmente tenemos que pensar que puede tener una oclusión arterial, ¿sí? Las arterias estrechas, se ven estrechas, oclusión de una rama, o hay un vaso ausente, principalmente en la arteria central de la retina. El disco, perdón, el disco va a estar blanco, la retina va a estar pálida y edematosa. Después de pocos días el área macular se torna rojo cereza, ¿sí? Incluso se puede necrosar parte de la retina y se alcanza a transparentar la coroides. Si hay una oclusión en una rama arterial superior, como ya dijimos, nos va a dar un defecto en el campo inferior del ojo. En este caso sería un defecto del campo altitudinal, ¿sí? Si es en la parte superior, pues se va a manifestar en el campo visual en la parte inferior, ¿sí? Todo es opuesto. Cuando vemos esto, obliga a buscar una fuente de embolismo, ¿sí? Entre ellas, pues de las más comunes, pues tenemos las alteraciones a nivel de la carótida. Mencionamos que la arteria que se ocluye generalmente es la arteria central de la retina.
y se va a ver un aspecto lechoso de la retina, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la ilustración. En esta ilustración, a ver si lo alcanzan a ver, aquí se ve que hay una placa de ateroma y esta pues va a ocluir la arteria central de la retina, ¿sí? Y por supuesto pues nos va a dar una alteración súbita del campo visual. Otra de las patologías que tenemos es la papilitis, ¿sí? Que es una inflamación del nervio óptico a nivel retrovulvar. Por supuesto, pues vamos a ver que va a haber borramiento del margen del disco óptico. Las venas van a estar agrandadas, como pueden ver aquí en la ilustración, ¿sí? Pueden aparecer hemorragias, manchas hemorrágicas. Otra patología es el papiledema, o bueno, otra manifestación de otras es el papiledema. En el papiledema no afecta la agudeza visual, al menos que esté afectada la mácula por hemorragia, aunque el punto ciego está agrandado. O sea, el papiledema habitualmente el paciente puede tener esa inflamación, esa hinchazón y habitualmente alcanza a ver. Por eso a veces tardan mucho en acudir, al menos que tengan otras alteraciones asociadas como la cefalea, vómito. Aquí es importante, en algunos pacientes hipermétropes pueden tener un disco pálido, que es normal y se puede confundir con un papiledema temprano, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes y no confundir con un edema de papila. Algunos hallazgos que podemos tener en los pacientes hipertensos es la llamada retinopatía hipertensiva, son hemorragias superficiales y exudados, y estos se van a ver como el aspecto de lana de algodón, ¿sí? También hay un llamado pseudopapiledema en el que se pueden ver unos cuerpos coloides cerca del nervio óptico y pueden dar la impresión que aumentan el disco óptico y borran el margen. Estos también a veces bueno, aquí el oftalmólogo es el que más nos ayudaría para diferenciar. Y otra de las patologías es el desprendimiento de la retina, que puede ser traumática o espontánea, y también se va a manifestar en el campo visual, como vamos a ver más adelante. Estas son las alteraciones agudas más importantes. Algunas alteraciones retinianas que se presentan de forma gradual son las siguientes. La atrofia óptica, por supuesto, ya la atrofia óptica es la fase ya final de un aumento de la presión que afecta a la retina. Puede ser primaria por una enfermedad del nervio óptico, puede estar afectado por algún tumor o isquemia o alguna neuritis óptica, o puede ser secundaria, ¿sí? Siguiendo a un papiledema, que sería la fase final, ya la secuela pues de la inyección a nivel del nervio óptico. Sí, como dice aquí, eventualmente todo va a terminar en una atrofia óptica, ¿sí? El aspecto de la atrofia óptica pues es un aspecto de un color blanco, ¿sí? Se le compara como una pelota de tenis con el margen horadado, ¿sí? El aporte sanguíneo está disminuido, por supuesto. Otra de las alteraciones graduales de la visión son las retinitis pigmentosas, que como su nombre lo dice, puede haber depósitos pigmentarios en la periferia de la retina y palidez progresiva del disco óptico. Otra patología es la coroiditis, que se presenta principalmente en infección por toxoplasma y citomegalovirus. Por supuesto, estas infecciones son oportunistas y un paciente que presenta estas infecciones generalmente es un paciente inmunodeprimido, ¿sí?
Aquí tendrían que buscar que no sea un paciente que tenga SIDA, por ejemplo, ¿sí? En este caso, la campimetría va a revelar pérdida del campo visual en parches, ¿sí? Áreas de la esclera destruidas que van a dejar ver la coroides, ¿sí? Debido a la destrucción de esas áreas. Por supuesto, otra de las alteraciones graduales es la retinopatía diabética, una diabetes de larga evolución, generalmente pacientes mal controlados. Van a haber hemorragias profundas pequeñas, exudados duros. En el melanoma también, por supuesto, van a haber masas ovales oscuras, posiblemente relacionadas al desprendimiento de la retina en forma secundaria. Generalmente son pacientes de edad media, desafortunadamente. Este tumor, el melanoma, pues es un tumor maligno con mal pronóstico habitualmente. Por supuesto, si, continuando la exploración, si el examen oftalmoscópico es normal o si es evidente atrofia óptica, entonces es esencial el examen de los campos visuales. Ya mencionamos defectos grandes, se detectan por la campimetría por confrontación, y defectos pequeños se requiere la campimetría de Goldman. Para entender las alteraciones en la campimetría, pues es importante recordar este esquema. Y aquí pues podemos ver que el daño del lado nasal de la retina producirá un defecto en el campo visual temporal, como pueden ver aquí. Lado nasal se va a manifestar en el lado temporal y al revés. Todo es invertido. Las imágenes de la mitad lateral del campo visual caen en la mitad medial de la retina de cada ojo, como pueden ver aquí en la ilustración. Están conectados los dos lados a nivel del quiasma óptico. Todo es invertido. Igual también en el sentido superior e inferior también están invertidas las imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas alteraciones, bueno, ilustraciones de algunas alteraciones campimétricas. Un escotoma arcuato superior, como el que está aquí ilustrado, es causado por daños a las fibras nerviosas de la arcada inferior de la retina, ¿sí? Ya dijimos, por ejemplo, que se infarte esa parte de la retina, la parte inferior se va a manifestar por alguna oclusión de una rama de esa área, pues se va a manifestar a nivel superior. Pero en este caso es por un aumento de la presión. De la presión intraocular, como ocurre en el glaucoma, como está aquí anotado. Ya mencionamos que los daños anteriores al quiasma óptico van a producir defectos monoculares, ¿sí? Por supuesto, pues nada más van a ver la afección en la campimetría en ese ojo, ¿sí? Puede presentarse como está aquí algunos ejemplos, en la degeneración macular senil, y vemos aquí el área oscura. Este sería el defecto en el campo visual, ¿sí? Se vería en la mayoría de las lesiones del nervio óptico, como neuritis retrovulvar, compresión del nervio óptico, como en el glioma del nervio óptico. La neuritis retrovulvar, la papilitis, o sea, en el fondo de ojo vamos a ver los datos de una papilitis que ya mencionamos. Esta neuritis también puede ser un signo de esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta múltiples estructuras del sistema nervioso. También lo podemos ver en el glioma del nervio óptico.
Por lo tanto, si vemos esta alteración, pues obliga a realizar un estudio de imagen, en este caso la tomografía computada para empezar. Hay varios estudios, está la radiografía del foramen, que casi no se usa ya, se utiliza la tomografía de cráneo y órbitas para buscar varias lesiones que habitualmente van a provocar proptosis, o sea, el ojo, que esté el ojo, un ojo saltón, ¿sí? Van a ver, en este caso, buscar un tumor, un granuloma, al buscar lesiones dentro del canal óptico, tumores como el meningioma, o incluso puede haber crecimiento anormal del hueso, eso se llama hiperostosis o enfermedad, que dos de las patologías aquí están mencionadas, la más común es la displasia fibrosa, ¿sí? Puede haber algunas lesiones también intracraneales que se pueden extender hacia el nervio óptico, como un meningioma, un cordoma, un tumor dermoide, granulomas por infecciones como la tuberculosis, o incluso puede haber un aneurisma de la arteria comunicante anterior, más comúnmente un aneurisma del segmento oftálmico que puede provocar compresión a este nivel del nervio óptico. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Aquí ya les mencioné que cuando hay un desprendimiento de retina va a producir un defecto en el campo visual en este caso se le llama en forma de cortina o de telón, ¿sí? Si es un desprendimiento inferior se va a manifestar en la parte superior como está aquí ilustrado. Y esto es lo más característico, ¿verdad?, de las patologías. El daño al quiasma óptico resulta de un defecto bitemporal debido al cruce de las fibras más vulnerables, ¿sí?, a nivel del quiasma óptico, fibras de la mitad nasal de cada ojo. Siempre que vean una hemianopsia bitemporal, siempre es obligatorio buscar un adenoma de hipófisis hasta no demostrar lo contrario. Puede haber otras patologías como el craniofaringioma o también un meningioma a nivel de esa zona, pero lo más común es que vean un adenoma de hipófisis. Ahí está ilustrado para tratar de que se les quede más en la memoria, ¿sí? Hemianopsia bitemporal, adenoma de hipófisis, habitualmente asociado. Ahí está la contestación, ¿verdad?, de la pregunta, ¿sí? Hemianopsia bitemporal, entonces hay que pensar en un adenoma de hipófisis. Ahora vamos a contestar la otra pregunta, la siguiente, la de la mujer joven. Aquí es muy importante recalcar que una paciente joven es muy raro que ustedes la vayan a ver con un infarto, ¿sí? Una persona que tiene un infarto cerebral habitualmente es una persona de más de 60 años o más de 50, 60 años, hipertensa, diabética, que tiene factores de riesgo. Si ustedes ven una persona joven con infartos, hay que buscar una fuente embólica, ¿sí? Puede ser a nivel del corazón, que tenga alguna malformación que no hayamos detectado, por ejemplo, un foramen oval permeable, una comunicación interventricular, cualquier malformación congénita que muchas veces se pasa hasta la edad adulta joven, o si no, alguna patología principalmente traumática a nivel de la carótida. Únicamente para recordar la irrigación, ¿verdad?, del tálamo, ¿sí? Ahí bien, bueno, ahí no voy a insistir mucho en esto, aquí nada más recordar las arterias, ¿sí? La arteria cerebral posterior va a dar ramas al tálamo, también aquí a esta otra parte, la arteria cerebral posterior, acá a la parte ventral pues va a ser la comunicante anterior y la mayoría de las
ramas son de la cerebral posterior, sí que es una de las sospechosas que pueda estar afectada en este caso. Aquí un recordatorio del infarto talámico. Lo que ya les dije, en pacientes jóvenes hay que descartar un cardioembolismo. Ya en los pacientes de más edad, pues los factores de riesgo, como están aquí enunciados, hipertensión, diabetes, ¿sí? Entonces, en esta paciente joven, pues aquí la respuesta correcta es una disección de la arteria vertebral derecha. Desde ahí, o sea, la disección, lo más común es que se presente después de un traumatismo, un accidente automovilístico. El paciente presentó un golpe a nivel del cuello, no se le dio importancia, se lesionó la arteria y desde ahí se están formando coágulos y que están embolizando hacia el cerebro. Y esto nos lo va a dar principalmente porque no vemos un sitio único, sino vemos varios sitios. Vemos en el tálamo y vemos acá en el área característica de la cerebral posterior, ¿sí? La hemianopsia homónima significa que afecta la misma mitad del campo visual de cada ojo. En esta ilustración se le llama una hemianopsia homónima derecha completa. Y más común, en la patología más común, pues es una lesión que afecta el lado izquierdo del cerebro y se manifiesta hacia el lado contralateral, como ya mencionamos, todo es opuesto aquí. Tenemos la siguiente pregunta que vamos a contestar. Únicamente recordar la cuadrantanopsia homónima inferior va a estar dada principalmente por lesiones de las fibras parietales de la radiación óptica, ¿sí? Puede tener diferentes etiologías, como las mencionadas aquí. Puede ser una etiología vascular que es de inicio súbito, una etiología tumoral que va a ser de inicio gradual, como un glioma o metástasis, etcétera, un absceso. En estos casos generalmente vemos una respuesta pupilar intacta y la mácula va a estar también respetada. Al revés, una cuadrantanopsia homónima superior va a estar dada por lesión de las fibras de la radiación óptica que pasan a nivel del lóbulo temporal. Entonces, temporal está inferior, se manifiesta superior, y parietal está superior y se manifiesta inferior, ¿sí? Para que se lo aprendan así, para que no se confundan en las hemianopsia homónima con afección macular. Esto es lo que les mencionaba, que hay algo de algunos libros, dicen indica una lesión que afecta el polo de la corteza calcarina, o sea, a nivel occipital, o un tumor. Entonces, a nivel de las lesiones del lóbulo occipital puede afección macular, puede haber o no, pero se dice que en la enfermedad vascular la mácula en general está respetada, ¿sí? Cuando está en estos casos, pues tenemos afección de la arteria cerebral posterior, principalmente, que es el que va a dar la irrigación. También la arteria cerebral media puede mandar algunas ramas hacia atrás por la comunicante posterior. Bueno, digo más bien otras ramas que van directas, porque la comunicante posterior es la carótida. Entonces sería la arteria cerebral media de algunas ramas también hacia la parte posterior. Aquí únicamente para algunos ejemplos donde pueden ver ustedes algunas alteraciones. En este caso está afectado totalmente un lado. Aquí vemos en este caso lo oscuro es la parte que está afectada del campo visual. En este caso el paciente va mejorando. De estar totalmente oscuro ya después quedan unas áreas pequeñas, ¿sí?
Y aquí es al revés, un paciente empieza con una cuadrantanopsia que es homónima o heteronómina. Homónima porque es del mismo lado, ¿verdad? Del lado derecho. Y va avanzando el infarto, la lesión, hasta hacerla. Esta es cuadrantanopsia, acá ya sea, aquí es hemianopsia. Entonces va evolucionando la patología, a lo mejor puede ser un tumor que va creciendo. Arriba está en la parte inferior, primero, ¿qué indica que la lesión en dónde está? ¿De qué lóbulo? Dijimos que parietal es superior y se manifiesta inferior, entonces del lóbulo parietal y ya después se extiende hacia el lóbulo temporal, ¿sí? Ahí tenemos ya la respuesta. Dijimos que es una cuadrantanopsia homónima inferior. Entonces va a manifestar alguna patología en el lóbulo parietal. En este caso es la hemorragia del lóbulo parietal. Pues bueno, a grandes rasgos es la plática. Si tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado duda o comentario. Bueno, pues si no tenemos preguntas, pues les agradezco la atención. Sería todo por la plática. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Yo sí, sacó esto.